En las gélidas aguas del Ártico, entre témpanos de hielo que flotan como gigantes dormidos, habita una criatura tan enigmática que ha inspirado leyendas durante siglos: el narval. Conocido como el unicornio del mar, este cetáceo posee una de las características más extrañas del reino animal: un colmillo largo, retorcido en espiral, que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud. Imagina por un momento a un explorador europeo del siglo XVI navegando por mares desconocidos, cuando de pronto observa emerger de las profundidades un ser con un cuerno que parece arrancado directamente de los cuentos de hadas. ¿Qué otra cosa podría pensar, sino que había encontrado pruebas vivientes de los unicornios? Los vikingos y comerciantes medievales vendían estos colmillos a precios incalculables, asegurando que eran los cuernos de los míticos unicornios terrestres. Reyes y nobles europeos los compraban como talismanes capaces de detectar veneno o curar enfermedades. Lo fascinante es que, durante siglos, nadie se atrevió a cuestionar su origen. Los colmillos viajaban desde el Ártico hasta las cortes más poderosas, y su valor era tan alto que equivalía al de castillos o tierras enteras. La historia, pues, comienza no con ciencia, sino con magia, mito y engaño. Pero, más allá de la leyenda, surge la verdadera pregunta: ¿por qué la naturaleza dotó a esta especie de semejante arma? Los colmillos no parecen servir para cazar presas, ni para defenderse de depredadores de manera convencional. A diferencia de los dientes afilados de un tiburón o los colmillos de un elefante, el del narval parece delicado, frágil incluso, pese a su tamaño, y, sin embargo, ha sobrevivido millones de años en su linaje evolutivo. ¿Acaso es un adorno para atraer pareja, un sensor de los cambios en el mar, o un vestigio de una función olvidada? El misterio comienza con la misma sorpresa de aquel primer encuentro humano con un unicornio vivo que, aún hoy, sigue desconcertando a la ciencia. Cuando los científicos empezaron a estudiar con detalle al narval, descubrieron que su colmillo no es un cuerno en realidad, sino un diente canino superior izquierdo, que crece de forma desproporcionada y se retuerce en espiral hacia afuera. Este crecimiento ocurre solo en los machos, aunque, en casos muy raros, también puede observarse en hembras. Algunos ejemplares incluso desarrollan 2 colmillos, un fenómeno todavía más extraño que refuerza el aire de criatura fantástica. El análisis microscópico reveló algo aún más sorprendente. El colmillo no está recubierto de esmalte duro como los dientes humanos, sino que posee millones de terminaciones nerviosas expuestas a través de canales microscópicos. En otras palabras, el narval siente con su colmillo. Este hallazgo cambió por completo la manera en que los biólogos interpretaban su función. Ya no se trataba únicamente de un adorno, sino de un órgano sensorial complejo, capaz de detectar cambios en la temperatura, la salinidad o la presión del agua. Imagina un enorme termómetro o radar biológico proyectándose desde la cabeza del animal, interpretando las condiciones invisibles del océano. Pero entonces surge un dilema. Si es un sensor vital, ¿por qué solo los machos lo desarrollan de manera predominante? ¿No debería ser útil para ambos sexos? Esta contradicción ha abierto un debate apasionante. Algunos investigadores defienden la idea de que, además de ser un sensor, el colmillo cumple un papel en la selección sexual. Los machos con colmillos más largos o más rectos serían más atractivos para las hembras, demostrando su salud genética. Otros sugieren que también podría servir como arma en enfrentamientos rituales entre machos, similares a los choques de astas en los ciervos. De hecho, se han documentado escenas en las que 2 narvales entrechocan sus colmillos suavemente,
un comportamiento llamado tusking, que aún no se comprende del todo. Están luchando. ¿Están compartiendo información a través del contacto sensorial? ¿O es, quizás, una combinación de ambas cosas? La anatomía nos revela respuestas, pero también nuevas preguntas. En las últimas décadas, con el avance de la tecnología marina, los científicos han intentado descifrar el misterio del colmillo del narval mediante estudios de campo y observaciones satelitales. Una de las teorías más influyentes sostiene que el colmillo funciona como un órgano sensorial clave en la búsqueda de alimento. Al detectar cambios en la salinidad del agua, el narval podría identificar las zonas donde los peces son más abundantes. De esta manera, el colmillo actuaría como un radar biológico que guía al animal hacia áreas de caza más productivas. Sin embargo, esta hipótesis enfrenta un problema. Si fuera tan crucial para la supervivencia, ¿por qué las hembras casi nunca desarrollan colmillo? Otros investigadores, en cambio, se inclinan hacia la explicación de la selección sexual. El colmillo, en esta perspectiva, no sería tanto una herramienta de caza como un símbolo de estatus. Los machos con colmillos más impresionantes podrían tener ventaja en el apareamiento, de forma similar a la cola del pavo real. Esta teoría se ve reforzada por las observaciones de tusking, en las que los narvales machos parecen medir fuerzas o compararse unos con otros mediante el entrechoque de colmillos. Pero incluso aquí hay dudas. ¿Qué función cumple el sensor nervioso en un colmillo usado para exhibición o competencia? ¿Es posible que la evolución haya combinado ambas funciones en un solo rasgo? Hay también teorías más excéntricas. Algunos sugieren que el colmillo podría tener una función social aún desconocida, quizá relacionada con la navegación grupal o la comunicación entre individuos. Otros lo han comparado con las barbas de las ballenas, estructuras únicas que evolucionaron con propósitos muy específicos. En cualquier caso, el colmillo del narval sigue siendo uno de los mayores enigmas de la biología marina. Y lo más intrigante es que, a pesar de la investigación constante, cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. Como si la naturaleza disfrutara ocultando los secretos de su unicornio marino. Más allá de la ciencia, el narval ha dejado una huella profunda en la cultura humana. Durante siglos, sus colmillos circularon por Europa como reliquias mágicas. Se creía que podían neutralizar venenos, curar la peste o proteger contra la brujería. Monarcas como Isabel I de Inglaterra poseían colmillos de narval montados en cetros o copas ceremoniales, considerados objetos más valiosos que el oro. En este sentido, el narval fue un animal invisible, pues casi nadie en Europa había visto uno, pero todos conocían sus cuernos de unicornio. En las culturas indígenas del Ártico, como los inuit, el narval ocupa un lugar especial. Sus colmillos y carne no eran vistos como curiosidades mágicas, sino como recursos vitales en un entorno extremadamente hostil. Los inuit respetaban profundamente al narval, tejiendo leyendas que explicaban su origen y significado espiritual. Para ellos, el colmillo no era un simple adorno, sino un recordatorio del vínculo entre el hombre y el mar helado, entre la vida y el misterio. Hoy en día, el narval se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad del Ártico, apareciendo en documentales, libros infantiles y hasta videojuegos. Su extraña apariencia despierta ternura y fascinación al mismo tiempo, como si fuera un puente entre el mundo real y el mundo de la fantasía. En una época en la que las especies marinas enfrentan amenazas crecientes, el narval representa no solo un misterio biológico,
sino también un llamado a proteger los secretos más frágiles del océano. Al fin y al cabo, ¿no es inspirador pensar que todavía existen criaturas que nos recuerdan a los mitos más antiguos? Hoy, en pleno siglo XXI, el narval sigue siendo un desafío para la ciencia. A pesar de los estudios genéticos, las observaciones con drones y el seguimiento satelital, todavía no podemos afirmar con certeza para qué sirve su colmillo. Tal vez sea un sensor hipersensible, tal vez un instrumento de exhibición sexual, tal vez una herramienta de comunicación social, o quizá un poco de todo al mismo tiempo. Lo cierto es que el colmillo del narval nos obliga a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que la naturaleza guarda secretos más profundos de lo que imaginamos. Este misterio, sin embargo, no es una frustración, sino una invitación a seguir explorando, a mantener viva la curiosidad y a recordar que, incluso en un mundo saturado de tecnología y descubrimientos, aún existen criaturas que parecen salidas de un cuento de hadas. El narval es real, nada en los mares helados y su colmillo, ese diente en espiral que parece un cuerno de unicornio, nos recuerda que la línea entre mito y realidad es más delgada de lo que creemos. La próxima vez que escuches la palabra unicornio, quizá no pienses en un caballo mágico de cuentos medievales, sino en un cetáceo silencioso que atraviesa las aguas árticas con un colmillo lleno de secretos. El narval, el verdadero unicornio del mar, nos recuerda que el planeta aún guarda maravillas indescifrables y que, mientras exista, el misterio seguirá vivo en las profundidades heladas del océano.